Sí, bueno, después de este culebrón, pues bueno, ha llegado el día y emocionado, con una sensación muy extraña también por abandonar el Valencia después de 3 años que para mí van a ser inolvidables, para mi familia. Agradecer el trato que he recibido todo este tiempo de la afición, del club, de mis compañeros y nada, espero que les vaya muy bien, desearle muchísima suerte y para mí es un nuevo proyecto, un cambio en mi vida, creo que bueno para mí y para mi familia, que es lo importante también y a seguir creciendo. Y todo este tiempo que no he hablado, si no lo he hecho ha sido para no perjudicar la imagen del Valencia, para no perjudicar el trámite de la operación y bueno, creo que era conveniente no hablar hoy en día de despedida cuando esté todo claro. Y mi motivo de mi marcha es que no confío en el proyecto. Creo que el presidente todo este tiempo ha contado muchas mentiras, a mí personalmente, por teléfono las veces que he hablado con él. Creo que a vosotros la información que habéis dado, mucha creo que es culpa suya por cosas que os ha filtrado y eso pues bueno, me ha hecho mucho daño a mí, a mis agentes que para mí son como de mi familia y creo que han faltado la verdad en muchas cosas y bueno, yo estoy aquí para, no voy a dar motivos de por qué estoy dolido específicamente con el club porque creo que no benefician a nada a este proyecto que él tiene en mente, no quiero perjudicar tampoco ni mucho menos a mis compañeros que los dejo ahí con toda la ilusión del mundo y bueno, yo no creo en sus formas, en su proyecto y ojalá me esté equivocando y bueno, este presidente marque una época que sea el presidente que más títulos consiga en el Valencia y ya está, desearle mucha suerte a él, al Valencia, al valencianismo que unido es muy fuerte y que bueno, que tanto yo como mi familia les vamos a tener a todos en el corazón y ya está. Que cuando he dicho que quería retirarme del Valencia lo he dicho porque lo pensaba en ese momento, porque sé que en mi ciudad, con el cariño que me tiene la gente, ojalá lo consiga, pero es muy difícil que me siente tan querido como aquí. ¿Te vas como valencianista? Sí, sin duda, yo creo que uno hasta que no está dentro del club no puede saber la magnitud que tiene el valencianismo y yo he tenido la oportunidad de disfrutar de eso y para mí ha sido muy, muy bonito y como no voy a seguir siendo del Valencia hasta el final. A la afición lo único que le puedo pedir es disculpas porque me he comprometido a cumplir mi contrato en muchas ocasiones, pero en el camino se ha cruzado una piedra en la que no creo y cuando no crees en algo lo mejor es alejarte si puede ser. Yo llegué al Valencia estando en Champions y lo dejo fuera de la Champions y me voy con esa espina clavada y lo único es pedir disculpas a esa gente que no he cumplido con mi palabra y lo siento y ya está. Y a mí este presidente me hizo perder esa ilusión y ojalá que en un futuro pues ojalá pueda volver. Desde el primer momento que hablé con el presidente pues a mí se me quedaron las cosas muy claras y sabía que quería marcharme.